Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar las principales ideas que Ayn Rand nos expresa en los textos contenidos en su libro de título La virtud del egoísmo. Estamos todavía con la introducción que hace Rand al mismo, introducción que tiene que ver con aclarar qué es el egoísmo y empezar a señalar cuáles son los errores de esto que Ayn Rand llama la ética del altruismo. Y nada más para, vamos a decirle, tomar vuelo. Dice Rand, el significado que se da a la palabra egoísmo en el lenguaje popular representa una devastadora tergiversación intelectual responsable de la paralización del desarrollo moral de la humanidad. En el uso popular, la palabra egoísmo es sinónimo de maldad. La imagen que evoca la palabra egoísmo es la de un bruto sanguinario capaz de pisotear un sinnúmero de cadáveres para lograr sus fines, que no se preocupa por ningún ser viviente y que solo persigue la satisfacción de caprichos súbitos e insensatos. Esta es la conducta con la cual relacionamos en términos generales a la persona egoísta. Sin embargo, dice Rand, el significado exacto de la palabra egoísmo y su definición de acuerdo con el diccionario de la lengua inglesa es la preocupación por los intereses personales. ¿Sí? Y este concepto, dice Rand, no incluye una calificación moral, no nos dice si la preocupación sobre lo que a uno le interesa es buena o mala. Pero la ética del altruismo lo que afirma es que ocuparse del interés personal es malo, sea cual fuere ese interés. El altruismo declara que toda acción realizada en beneficio de los demás es buena y que toda acción realizada en beneficio propio es mala. Y así resulta que el beneficiario de una acción es el único criterio de comparación del valor moral de ésta, y mientras el beneficiario sea cualquiera salvo uno mismo, todo está permitido. Lo cual nos conduce a un callejón sin salida, porque si esto fuera verdad, que el único criterio, ¿sí?, para calificar moralmente una conducta es quién es el beneficiario, y si el beneficiario es otro, esa conducta es éticamente buena, pero si el beneficiario soy yo, esa conducta es éticamente mala, nos conduce a un callejón sin salida, porque esto supondría, por ejemplo, que si robo para mí, es malo, porque el beneficiario de esa conducta soy yo. Pero si robo para alguien más, esa conducta es buena porque el beneficiario es otro. Y independientemente de que robe para mí o robe para otro, el robar que viola el derecho de propiedad es una conducta injusta y por lo tanto éticamente reprobable. Bueno, dado que la naturaleza, dice Rand, no provee al hombre de una forma de supervivencia automática, ya que debe mantenerse con vida mediante su esfuerzo personal, la doctrina que dictamina que es malo preocuparse por el interés personal significa, en consecuencia, que el deseo de vivir es malo, que la vida humana como tal es mala. A ver, para sobrevivir, los seres humanos tenemos que producir la gran mayoría de los bienes y servicios que necesitamos para ellos. Y ese producirlos quiere decir trabajar. Y ese trabajo supone un esfuerzo intencional con un objetivo, el identificar cuáles son los medios para lograr ese fin, el utilizar la razón para lograr que los medios sean, vamos a decirlo así, lo menos costosos posibles. Es decir, la naturaleza no nos ha provisto a los seres humanos de una forma de supervivencia automática. La sobrevivencia del ser humano es producto de la inteligencia y de la voluntad. De la inteligencia y de la voluntad. No sucede así, por ejemplo, con las plantas. Una planta, ¿sí?, sobrevive de manera automática. No realiza ninguna acción consciente para obtener de la tierra en la cual echa sus raíces los nutrientes que necesita para sobrevivir. ¿Sí? En la gran mayoría de los animales sucede algo muy parecido. ¿Sí? Solo el ser humano, ¿sí?, es el que tiene la necesidad
de sobrevivir de manera racional en función de su propio interés. En función de su propio interés. ¿Sí? A ver, ¿qué diría la ética altruista? Aquella persona que se esfuerza, ¿sí?, produciendo bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y sobrevivir, es éticamente reprobable porque está actuando en función de su propio interés. Imagínense ustedes un náufrago. Robinson Crusoe, el náufrago más famoso de la literatura, perdido en su isla, aislado del resto del mundo. Ojalá y cuente, ¿sí?, con las condiciones naturales necesarias para poder sobrevivir. ¿A qué me refiero? Pues ojalá y en la isla haya un riachuelo con agua potable que pueda beber para quitarse la sed, y ojalá en el mar pues haya peces que pueda pescar para quitarse el hambre. Si Robinson Crusoe sale a pescar, ¿por qué lo hace? Por interés propio, porque sabe que o come o se muere de hambre. Si Robinson Crusoe, ¿sí?, vamos a suponerlo, construye un canal muy rudimentario para desviar el agua del arroyo hasta donde él está en la playa, pendiente a ver si pasa un barco para hacerle señas y a ver si lo rescatan, y logra de manera muy rudimentaria construir un pozo o un depósito para guardar el agua y tenerla disponible cuando tenga sed. ¿Por qué lo hace? Por interés personal. Y si Robinson Crusoe hace todo esto por interés personal, ¿sí?, se le puede, vamos a decirlo así, criticar desde el punto de vista ético. Se le puede decir, oye, estás actuando éticamente mal porque todo eso que estás haciendo lo estás haciendo en función de tu propio interés, que en este caso es sobrevivir. Pues claro que no. Pero alguien, ¿sí?, apegado a esto que Rand llama la ética del altruismo, diría que sí, que Robinson Crusoe está actuando de manera éticamente errónea porque está actuando en función de su propio interés y no del interés de alguien más. Claro, ahí la pregunta es, si Robinson Crusoe está solo en su isla, todavía no ha aparecido Viernes, que es ese segundo personaje que se incorpora a la novela más adelante, todavía no aparece Viernes, está Robinson Crusoe solo en su isla, de tal manera que no puede actuar a favor de nadie más, sino solo en función de su propio interés. Realmente está actuando de manera egoísta. A ver, un consumidor que entra a una tienda a comprar una bebida para quitarse la sed, está actuando en función de su propio interés. Él tiene sed, él quiere quitarse la sed, él quiere satisfacer esa necesidad. Está actuando de una manera éticamente reprobable. Una persona enferma que va a ver al doctor con la intención de que lo cure, está actuando en función de su propio interés. Esa conducta es éticamente reprobable. Pues yo no veo cómo calificarlas de éticamente reprobables, ¿no? Sí, de éticamente reprobables. Dado que la naturaleza, dice Rand, no provee al hombre de una forma de supervivencia automática, ya que debe mantenerse con vida mediante su esfuerzo personal. Y aquí yo agregaría, mediante su esfuerzo racional, la doctrina que dictamina que es malo preocuparse por el interés personal, ir al doctor a ver si me alivia, entrar a la tienda a comprar un refresco para quitarme la sed, significa, en consecuencia, que el deseo de vivir, de sobrevivir, es malo. Y que la vida humana como tal es mala. Es decir, la ética del altruismo, llevada hasta sus últimas consecuencias, solo debemos actuar en beneficio de alguien más, conduce a un callejón sin salida. Pero además supondría ir, vamos a decirlo así, lanzando la responsabilidad hacia adelante. A ver, yo no voy a actuar en función de mi propio interés. Voy a actuar en función del interés del que tengo adelante. Y entonces, si el que tiene adelante tiene sed, yo le proporciono el refresco. Si el que tiene adelante está enfermo, yo le pago la consulta con el médico. ¿Sí? Estoy actuando en función
del propio interés del que tengo adelante. Pero entonces, si a mí me da sed, pues al que tengo atrás tendría que proveerme del refresco. Y si me siento mal, el que tengo atrás tendría que pagarme la consulta con el médico. Y entonces estaríamos, vamos a decirlo así, lanzando la responsabilidad hacia adelante. ¿Sí? Yo no soy responsable por mí mismo, soy responsable por el que tengo adelante. Pero entonces, el que viene atrás, que no es responsable por sí mismo, será responsable por mí, que soy el que está adelante. Y es un juego de nunca acabar. Que cada quien se responsabilice por sí mismo. Y la definición que da Rand de egoísmo como la preocupación por el interés personal, esa preocupación por el interés personal, ¿sí?, de ella parte la responsabilidad personal. A ver, ¿quién es el responsable titular, vamos a decirlo así, de darme de comer? Yo mismo. Claro, en los extremos de la vida, el recién nacido y la persona anciana a punto de morir, a lo mejor ahí el responsable de darle de comer al recién nacido son sus padres, y el responsable de darle de comer al ancianito a punto de morir podrían ser sus hijos o sus nietos. Pero al margen de los extremos de la vida, ¿sí?, ¿quién es el responsable por darme de comer, por darme de beber, por pagar, cuando es el caso, la consulta con el médico y las medicinas en la farmacia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Quién es, digámoslo así, el responsable titular? ¡Yo! ¿Sí? Y para ser responsable, tengo que actuar en función de mi propio interés. La relación que hay entre el propio interés y la responsabilidad personal. Dado que la naturaleza no provee al hombre de una forma de supervivencia automática, ya que debe mantenerse con vida mediante su esfuerzo personal, la doctrina que dictamina que es malo preocuparse por el interés personal significa en consecuencia que el deseo de vivir es malo, que la vida humana como tal es mala. ¿Sí? Desde el punto de vista de la ética altruista, la maldad de un ladrón no consiste en el hecho de que persigue su interés personal, sino lo que él considera que es su interés personal. ¿Sí? El altruismo no permite concepto alguno que describa a un hombre que se respete a sí mismo, que se reconozca responsable de sí mismo y actúe en consecuencia. Un hombre cuya vida se sostenga por su esfuerzo personal, ¿sí?, y ni se sacrifique por otros, ni sacrifique a otros para su propio beneficio. Ahora, bien, llegados a este punto, podríamos preguntarnos si Rand no exagera y mucho al hablar de la ética altruista. Tendríamos que pensar e identificar cuáles son las formas en las cuales esta ética altruista se practica hoy en día. Y una de esas formas es el gobierno redistribuidor del ingreso. Ingreso que no es otra cosa más que el producto del trabajo de las personas. De tal manera que cuando el gobierno redistribuye el ingreso, le quita a Pedro parte de su ingreso, parte del producto de su trabajo, para darle a Juan lo que no es su ingreso, porque no es parte del producto de su trabajo. De alguna manera, el gobierno está responsabilizando, ¿sí?, a Pedro por el bienestar de Juan, ¿sí? Y se podría decir que el gobierno está obligando a Pedro a actuar de manera altruista a favor de Juan. Ahora, ¿el altruismo es malo? No. Lo que es malo es su imposición por la fuerza. Yo no estoy en contra de ninguna manera de que nos ayudemos unos a otros, pero sí estoy en contra de que nos obliguen a ayudarnos unos a otros. Hasta aquí dejamos esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat destinado
a comentar para ustedes las ideas más importantes, o que yo considero más importantes, de estos textos de Ayn Rand recogidos en su libro La virtud del egoísmo. Hasta la próxima.